Muy buenos días para todos y para todas. El propósito de este video es poder modelarles cómo sería una sesión de padres o maestros del modelo autoritatividad. ¿Listo? La conferencia se llama Autoridad con Amor. Entonces iniciamos. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer estas dos preguntas al auditorio. ¿Listo? ¿Somos modelos actitudinales para nuestros hijos o para nuestros estudiantes? ¿Ustedes sueñan que sus hijos sean como ustedes o como como ustedes, digamos, o sus estudiantes quieren que sus estudiantes sean como ustedes? Y a continuación ustedes presentan un video que está adjunto a la presentación y les dicen, miren, nosotros los seres humanos somos mamíferos y los mamíferos aprenden por modelación. Es decir, que la única manera de poder formar niños amorosos, talentosos y felices es si nosotros estamos modelando estas actitudes. ¿Listo? Entonces el propósito, hay 3 propósitos en esta sesión. El afectivo es que ustedes valoren la importancia de como institución unifiquen los estilos de autoridad con los cuales se relacionan con sus hijos o con sus estudiantes. El cognitivo es identificar las características de cada uno de los estilos de autoridad. Y el expresivo, formular acuerdos que generan ambientes autoritativos, es decir, hacer reglas. Esto sirve muchísimo para todo el tema del manual de convivencia. Los indicadores de logro, o sea, lo que me va a permitir saber si ustedes lograron esto es que ustedes argumenten las implicaciones de su propio modelo en la formación actitudinal de sus hijos o estudiantes, diferenciar las características de cada uno de los estilos de autoridad y formular acuerdos y acciones reparadoras orientadas a generar un ambiente autoritativo. Esos son como los indicadores de logro, los indicadores de desempeño. Para poder hacer esto, usted lo que tiene que hacer es contar las 3 historias. ¿Listo? Usted le dice al auditorio, voy a contar 3 historias de vida y más adelante miraremos cuáles son los estilos de autoridad que desarrollaron estas 3 personas. ¿Listo? Entonces, primero es esta historia. Usted hace que el auditorio lea esta historia. Bien, le pide a una persona. Esta historia es la historia de Hitler, de la infancia de Hitler. La segunda historia es de este niño, este se llama Tony Meléndez. Hace igual que el auditorio en un tono, digamos, bueno, en un buen tono de voz, pueda contar la historia de Tony Meléndez. Y la tercera historia de vida es de Britney Spears, entonces hace igual, que las personas cuenten la historia de Britney Spears. Luego de eso usted le dice cuáles serían las tendencias de la administración de la autoridad de estas 3 personas. Entonces empieza con una estructura que hemos llamado mente-facto. Entonces, para que usted entienda, el rectángulo de arriba es la supraordinada, digamos, el conjunto grande donde vamos a meter otros conjuntos, que son el estilo de autoridad permisivo, autoritario y autoritativo. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a trabajar con las características de este. Entonces, la primera característica es reglas. Entonces en la primera, en el permisivo también va a ser reglas, en el primero, en autoritario, también va a ser reglas, y en el autoritativo también van a ser reglas. O sea, la primera característica siempre van a ser reglas. Entonces en el primero las reglas son ambiguas, en las tendencias de administración de la autoridad todas tienen reglas. En el permisivo las reglas son ambiguas, en el autoritario son ambivalentes y en el autoritativo son claras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Es súper sencilla. Usted a cada característica le va a colocar un ejemplo significativo para que usted pueda explicar este mente-facto, esta estructura. ¿Listo? Entonces voy a citar cuáles son los ejemplos que utilizamos por lo general en esta presentación. ¿Listo? Entonces iniciamos explicando a las personas que vamos a utilizar un mente-facto, que es un esquema que representa ideas, y decimos, todas las tendencias de administración de la autoridad tienen reglas. En el primer modelo, en el modelo gris, las reglas son ambiguas. ¿Qué quiere decir ambiguas? Que no tienen un límite claro de definición. Entonces, por ejemplo, es el papá que dice, todo el mundo debe llegar temprano, pero temprano para algunos es a las 5, para otros es a las 7, otros dicen, yo voy a llegar a las 6 de la mañana, para ellos eso es temprano, ¿verdad? Entonces, al ser ambiguas es fácilmente que se puedan romper. En el segundo son ambivalentes, es decir, dependiendo de su conveniencia hace cumplir o no las reglas. Entonces, por ejemplo, usted cuidadito me va a decir mentiras, pero suena el teléfono y le dice el padre o el profesor, si llega, el padre de familia en este caso, si llega a ser Pedro, dígale que no estoy, porque le dé una plata, ¿verdad? Entonces, dependiendo del contexto van acomodando las reglas.
Y en el modelo amarillito, que es el modelo que nosotros promulgamos, es reglas claras, es decir, hay un límite claro. Para esto yo utilizo un ejemplo que es, una profesora me decía, un profesor me decía que la esposa de él tenía unas reglas muy claras. Y era, le decía al esposo, bueno, en esta casa se hace el amor a las 8 de la noche, esté usted o no esté. Entonces él se afanaba mucho para poder llegar a las 8 de la noche, no sé, que el vecino escuchara que él todavía no había llegado. ¿Listo? Entonces esa es la primera característica. La segunda característica son los acuerdos. ¿Cuál es la diferencia entre una regla y un acuerdo? Que las reglas son inamovibles, no se van a negociar, los acuerdos sí se pueden negociar. En el primer modelo, frente a los acuerdos, se ve fácilmente. Entonces, por ejemplo, es el padre de familia que le dice al niño, bueno, si te va muy bien en el colegio, entonces yo no sé, te gasto una salida o te llevo a tal sitio, bueno, en fin, te entrego un premio por lograr ese desempeño. Pero entonces el niño no lo logra, se tira 2 materias y dice, bueno, esta vez te la perdono, pero la próxima no lo vuelvas a hacer. Y la próxima lo vuelve a hacer, y la próxima lo vuelve a hacer, y la próxima lo vuelve a hacer. ¿Listo? Entonces, frente a los acuerdos se ve fácilmente. El otro es intransigente. Entonces tenemos, por ejemplo, el profesor que dice, bueno, si acaban temprano los dejo salir a descanso. Y pues todos los niños acaban 45 minutos antes de la clase, y él dice, no, ahora tienen que hacer este ejercicio. Entonces, dependiendo de su acomodo, fue intransigente frente al cambio de la regla. En el otro hay negociación argumentada, es decir, solamente negocia los acuerdos si hay un argumento, si no, no los negocia. Y el argumento debe venir por parte de los estudiantes, ¿sí? Ellos son los que deben pedir la negociación, ¿listo? En el siguiente, la retroalimentación, la siguiente característica. Para este modelo gris todo está bien, o sea, el niño rompió un vidrio, el niño está explorando el mundo, ¿sí? Todo está bien. En el siguiente, nada está bien. Entonces son esos profesores que dicen, miren, 5 tiene el profesor, 4 el monitor, el resto tiene 3. ¿Listo? Y en el siguiente modelo es meritocrático, es decir, a cada quien lo que se merece. Si usted le fue muy bien, lo voy a retroalimentar y le voy a decir, excelente trabajo, lo hiciste muy bien. Pero si no lo hace bien, pues les dice, pues no, lo hiciste mal. ¿Listo? Cada quien lo que se merece. El siguiente es la formación afectiva. En la formación afectiva, en el primero, da cantaleta, habla y habla de valores, ¿listo? Es decir, en esta casa no me consideran, nadie lava la loza, o ustedes se portan muy mal, no parecen estudiantes de este colegio, y da cantaleta. En el siguiente es acomodado, entonces lo que les decía, su escala de valores se desarrolla en función del contexto. Entonces, le dice al niño que no diga mentiras, pero él dice mentiras todo el tiempo. ¿Listo? Y en el siguiente es modelo actitudinal, es decir, es ejemplo. ¿Listo? Todos cumplen las reglas y yo también cumplo las reglas porque soy el primero que tengo que mostrar que creo en esas reglas. ¿Listo? El siguiente es la exigencia. En el primero es poco autoexigente, en el primer modelo, en el modelo gris. Si usted me hace pasito, yo le hago pasito y nadie se compromete. ¿Listo? En el segundo, la exigencia es punitiva, es decir, usted hace lo que yo diga porque yo soy el que tengo el poder, porque yo soy su papá. Entonces lo hago dar 30 vueltas a la cancha, no porque quiero que aprenda, sino porque quiero que entienda que yo soy el que tengo el poder. Y en el siguiente es autoexigente, es decir, les exijo a mis estudiantes porque yo me exijo. Yo les exijo que sean cumplidos, pero yo soy cumplido con mis tareas, mis trabajos, mis talleres, ¿listo? Y en el último, la actitud de los padres. En el primero es evitativo, entonces no, llegó el niño a las 3 de la mañana con guayabo y deje el niño, déjelo, que pobrecito, debe estar en guayaba. ¿Listo? Deje así, y al otro día, no, déjelo así, que él está muy mal, pero es evitando todo el tiempo el conflicto. En el siguiente es impositivo, entonces él dice, en esta casa se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy su papá. Y en el último, las actitudes son de reciprocidad y asertividad. ¿Qué es reciprocidad? Es dar y recibir. Y asertividad es decirle a la persona indicada, en el momento indicado, lo indicado. Entonces, esas son las actitudes propias. Ahí, en este momento, usted le dice a los profesores, bueno, si ustedes le quisieran colocar un nombre al modelo gris, ¿qué le colocarían? Ellos dicen permisivo, dicen no sé, lo que sea. Entonces usted dice, efectivamente ese modelo lo hemos llamado permisivo. El modelo rojo, ¿ustedes cómo lo llamarían? Ellos dirán, no sé, impositivo, lo que sea. Es efectivamente el autoritario y el otro es el autoritativo. Entonces, después de que usted dice todas esas características, le dice, bueno, ¿qué habrá pasado con las historias de esas personas? ¿Sí? ¿Cómo lo han terminado? ¿Y quiénes eran esas personas? Entonces, en la primera historia,
era Adolfo Hitler. Entonces, esta fue la vida que tuvo Adolfo Hitler. ¿Listo? Estableció una dictadura. Bueno, lee todo lo que hizo Adolfo Hitler. ¿Listo? Luego dicen, miren, el resultado de una educación autoritaria son o niños que reaccionan de manera agresiva a la autoridad, niños reaccionarios, o niños agazapados, que mientras esté el profesor o esté el policía, ellos no hacen nada, pero se voltean y rompen todo el plato. ¿Listo? Ese es el resultado de una educación autoritaria. En el segundo modelo, ¿cuál fue el modelo que utilizaron los papás de este señor? Tony Meléndez. Entonces, ¿qué ha hecho Tony Meléndez? Y leen lo que ha hecho Tony Meléndez. Y en el tercer modelo, Britney Spears. ¿Listo? ¿Qué ha hecho Britney Spears? Y digamos, ¿qué es lo que ha pasado con su vida y ese tipo de cosas? ¿Listo? Entonces, leen las conclusiones y dicen, bueno, listo. Ya como sabemos que esas son las características, ahora, ¿cuál es el procedimiento? Para poder hacer este procedimiento necesitamos dos actitudes. Reciprocidad garantiza que las acciones que generamos hacia los demás estén orientadas hacia alcanzar el bienestar compartido dentro de la relación. Y la asertividad, la capacidad para expresar frente a otros las cosas en el momento adecuado, con la persona adecuada, en la manera adecuada. Automonitoreo del comportamiento no verbal. ¿Listo? Entonces, son 7 pasos los que usted va a mostrar que se desarrollan para generar un ambiente autoritativo. Es un procedimiento, son 7 pasos. ¿Listo? Entonces usted cuenta, mire, en mi casa había un problema y era la cocina, ¿verdad? Entonces en la cocina, pues nosotros éramos un poquito desordenados, ¿sí? Entonces usted utilizó este procedimiento para poder desarrollar el tema y sacar digamos, las reglas, ¿bien? Entonces el primer paso le dice, identifique cuál es la situación sobre la cual es necesario establecer un acuerdo. Entonces usted tiene que identificar en su colegio o en su casa o en lo que sea, cuál es la situación que está generando conflicto y que es necesario establecer un acuerdo. ¿Listo? En el segundo paso, argumente la importancia de establecer un acuerdo y las consecuencias de no hacerlo. Entonces usted coge y hace un listadito. Sí, mire, ¿por qué en mi casa era importante hacer un acuerdo? Porque mire cómo se pone mi mamá cada vez que no lavábamos la loza, se pone histérica, parecía un tigre. Y mi papá recriminaba a mi mamá porque no nos exigía a nosotros que laváramos la loza. Y eso hacía que además de la loza tuviéramos también un cuarto desordenado y bueno, no estábamos generando hábitos. En consecuencia el clima en la casa era terrible porque se la pasaban peleando todos, ¿verdad? Por eso era importante establecer un acuerdo, ¿listo? El tercer paso es formule los acuerdos orientados al bienestar compartido. Entonces nos sentamos todos y decimos, bueno, entonces yo decía, mire, organicemos un horario, hagamos un horario de acuerdo a las necesidades. Mi papá decía, incluyamos a los horarios del papá y la mamá. La mamá decía, yo les voy a recordar el horario asignado para que no se les olvide, y la hija, yo hago una cartelera con el horario. O sea, cada uno establecía un acuerdo, ¿cierto? Luego el cuarto paso, argumentar los horarios, argumentar cada uno de los acuerdos propuestos. Entonces yo decía, porque si lavamos la loza va a ser la mejor manera de organizarnos. Mi papá decía, pues porque todos debemos aportar a la casa. Mi madre decía, necesitamos crear el hábito. Y mi hermana decía, tener un horario de manera visual nos facilitaba interiorizarlo, perdón. El siguiente es establecer los acuerdos que dentro de las implicaciones autoritativas del rol del padre, es decir, todas las características que vimos de autoritatividad que estuvieran desarrollando ese proceso, valorando los diferentes puntos de vista. El sexto era analizar las consecuencias que traía incumplir o incumplir los acuerdos. Bien, entonces, consecuencias de cumplir los acuerdos: vamos a dejar de discutir, vamos a aprovechar mejor el tiempo, vamos a formar un nuevo hábito que nos va a ayudar a disciplinarnos, vamos a mejorar el desempeño en el colegio. Consecuencias de no cumplir los acuerdos: mantendremos en un conflicto permanente, hacemos un mal uso del tiempo, sobrecargamos a nuestros papás de responsabilidades que son de nosotros. Bien, esas eran como las consecuencias positivas y negativas. Y finalmente se determinaban las acciones reparadoras de acuerdo a la falta cometida. Entonces, la acción reparadora era: si se incumple el horario, la realización de las tareas se destinará al tiempo equivalente a actividades de esparcimiento y diversión de esta semana para compensar las horas que no se tomaron de estudio. Esa es una acción reparadora si se incumplía el horario de la realización de tareas. Pero hay otras acciones reparadoras que podemos colocar como ejemplo. Sí, es cada vez que utilicemos los objetos para recrearnos, los volvemos a dejar en su puesto una vez hayamos concluido la actividad. La acción reparadora para esto es: no vamos a realizar ninguna actividad diferente
hasta que organicemos los objetos en su lugar. El ejemplo 2, los medios de comunicación como teléfono, internet, televisión los usamos máximo tantas horas para fines recreativos. El tiempo diario excedido será descontado del que tenemos habilitado para el siguiente día. En el ejemplo 3, cuando salgamos a una actividad debemos comunicarnos para informar dónde estamos, con quién estamos y a qué hora vamos a regresar a la casa. La acción reparadora es durante el día siguiente de la siguiente semana la persona que no se comunicó no tendrá permiso de salir a actividades fuera de las necesariamente establecidas. Y esta es la evaluación. Entonces usted, para poder evaluar a los profesores, usted va a jugar un juego que se llama ¿Quién quiere formular acuerdos que permitan generar un ambiente autoritativo con una actitud de reciprocidad? ¿Listo? Entonces, primera pregunta por 10 millones de pesos. No, esas son las reglas. Todos se ponen de pie. Esta es la evaluación para los profesores. Todos se ponen de pie. Si contestan correctamente, se quedan de pie. Si su respuesta es incorrecta, se sientan. Si está sentado y contesta una pregunta correcta, se pone de pie, ¿no? ¿Listo? Entonces, primero, el modelo autoritativo establece reglas A claras, B ambivalentes, C ambiguas, D ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la A. ¿Listo? Reglas claras. Para establecer acuerdos con ambientes autoritativos se deben asumir las siguientes actitudes: reciprocidad, asertividad y ceder fácilmente, autocontrol, respeto y ser intransigente, reciprocidad, asertividad y establecer una negociación argumentada, solidaridad, autocontrol y llegar a acuerdos que favorezcan a los padres. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque la A no, pues porque ceder fácilmente es una característica del modelo permisivo. Entonces es la C. ¿Listo? La proyección a futuro de una persona educada bajo un modelo permisivo es: asume las consecuencias de sus actos, es disciplinado, persistente. B, toma la opción de culpabilidad o agresividad, no es autónomo, es inseguro y insatisfecho. C, falta de disciplina, inestabilidad y corrupción, o de ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la C. Falta de disciplina, inestabilidad y corrupción. ¿Por qué? Porque sabe que se puede saltar la regla, todo lo que quiera. La opción de toma la opción de culpabilidad o agresividad, no es autónomo, inseguro y insatisfecho, es para los autoritarios. ¿Listo? Asume las consecuencias de sus actos, es autoritativo y ninguna de las anteriores pues no es. ¿Listo? El modelo de autoridad autoritativo desarrolla una formación afectiva hablando de valores, no, porque eso es permisivo, centrándose en los principios y axiologías, eso no lo aprendimos el día de hoy. C, siendo acomodado, no, eso es el autoritario, y D, constituyendo un modelo actitudinal, eso es la formación afectiva. La proyección a futuro de una persona educada bajo un modelo autoritario es: A, toma la opción de culpabilidad o agresividad, no es autónomo, inseguro e insatisfecho, asume las consecuencias de sus actos, es disciplinado y persistente, falta de disciplina, inestabilidad y corrupción. La respuesta correcta es la A. Autoritativo, perdón. A, autoritativo es el modelo que queremos desarrollar, perdón. Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Reflexionemos. ¿Qué estás haciendo ahora como padre para poder cambiar, digamos, las cosas que desarrollas en tu casa? ¿Cuál es el compromiso que vas a asumir? Esto se puede hacer, digamos, con los estudiantes. Y esa sería la finalización de la presentación. Esperamos que les haya servido este material y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.